Los 7 sellos del Apocalipsis explicados. El libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es una obra de profunda riqueza simbólica que ha fascinado e intrigado a generaciones de lectores. Escrito por Juan de Patmos hacia finales del siglo I a.C., este texto apocalíptico está impregnado de visiones proféticas que abordan el juicio divino, la lucha entre el bien y el mal y la esperanza de un mundo renovado. Entre sus imágenes más icónicas se encuentran los 7 sellos, una serie de visiones desencadenadas por la apertura de un rollo sellado que revela eventos cósmicos y cataclísmicos. Estos sellos, descritos en los capítulos 5 al 8 del Apocalipsis, son fundamentales para comprender el mensaje del libro y su relevancia tanto en su contexto histórico como para las interpretaciones contemporáneas. Este relato explora en detalle los 7 sellos, desentrañando su significado simbólico, su trasfondo histórico y su impacto en el pensamiento religioso y cultural. Desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta el silencio solemne del 7º sello, examinaremos cómo estas visiones reflejan las preocupaciones de los cristianos del siglo I y cómo resuenan con los desafíos del mundo moderno. A través de un análisis interdisciplinario, combinaremos perspectivas teológicas, históricas y literarias para ofrecer una comprensión profunda de esta fascinante sección del Apocalipsis. Presentación de los 7 sellos. Desvelando el misterio. ¿Qué son los 7 sellos? Los 7 sellos aparecen en el Apocalipsis como parte de una visión en la que Juan observa un rollo sellado con 7 sellos en la mano derecha de Dios. Apocalipsis 5:1. Este rollo, que contiene el plan divino para la historia y el juicio final, solo puede ser abierto por el Cordero, una figura que representa a Jesucristo. Cada sello, al romperse, desencadena una visión que revela aspectos del juicio divino, los sufrimientos de la humanidad y la soberanía de Dios sobre la creación. Los sellos están estructurados en 3 grupos. Los primeros 4 introducen a los célebres 4 jinetes, que representan fuerzas destructivas. El 5º sello muestra a los mártires clamando por justicia. El 6º sello describe disturbios cósmicos, y el 7º sello introduce un silencio en el cielo, marcando una transición hacia juicios posteriores, las trompetas y las copas. Esta estructura progresiva refleja la naturaleza del Apocalipsis como un texto que desvela gradualmente los misterios divinos. ¿Por qué son significativos? Los 7 sellos son fundamentales porque establecen el tono y el marco teológico del Apocalipsis. Representan el comienzo de los juicios divinos, mostrando cómo el pecado humano y la rebelión contra Dios conducen al sufrimiento y al caos, pero también cómo la justicia divina prevalecerá. Para los cristianos del siglo I, que enfrentaban persecución bajo el Imperio Romano, los sellos ofrecían un mensaje de esperanza. A pesar del sufrimiento, Dios seguía siendo soberano y los fieles serían vindicados. Además, los sellos encapsulan los temas centrales del Apocalipsis: la soberanía de Dios, la lucha entre el bien y el mal, la persecución de los justos y la promesa de redención. Su lenguaje simbólico, lleno de imágenes vívidas como jinetes, terremotos y cielos oscurecidos, invita a múltiples interpretaciones, desde lecturas literales de eventos futuros hasta visiones alegóricas de realidades espirituales. El lenguaje simbólico del Apocalipsis. El Apocalipsis utiliza un lenguaje apocalíptico, un género literario común en el judaísmo y el cristianismo del siglo I. Este estilo, que también aparece en textos como el libro de Daniel, combina visiones, símbolos y números para transmitir verdades espirituales. Los 7 sellos, por ejemplo, están imbuidos de simbolismo bíblico. El número 7 representa plenitud y perfección,
mientras que los sellos evocan la idea de un documento sellado que solo una autoridad suprema puede abrir. Las imágenes de los sellos, como los jinetes y los fenómenos cósmicos, están profundamente arraigadas en la tradición bíblica. Por ejemplo, los colores de los caballos, blanco, rojo, negro y pálido, y los eventos catastróficos, guerras, hambrunas, terremotos, recuerdan pasajes del Antiguo Testamento como Zacarías 6:1-8 y Ezequiel 14:21. Este lenguaje simbólico permite que el Apocalipsis hable a diferentes audiencias y contextos, desde los cristianos perseguidos del siglo I hasta los lectores modernos que buscan significado en un mundo turbulento. Los primeros 4 sellos. Los jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambruna y muerte. Los primeros 4 sellos descritos en Apocalipsis 6:1-8 introducen a los 4 jinetes del Apocalipsis, una de las imágenes más icónicas del libro. Cada jinete monta un caballo de un color distinto y representa una fuerza destructiva que aflige a la humanidad. El jinete del caballo blanco: conquista. El primer sello revela un jinete con un arco y una corona, que sale venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Su identidad es objeto de debate. Algunos lo asocian con Cristo, debido al color blanco, símbolo de pureza, y la corona, símbolo de victoria. Sin embargo, dado que los otros jinetes representan fuerzas destructivas, muchos intérpretes lo ven como una figura de conquista imperial, ambición desmedida o incluso el anticristo, que engaña al mundo con promesas de poder. El jinete del caballo rojo: guerra. El segundo jinete porta una gran espada y tiene el poder de quitar la paz de la tierra. Apocalipsis 6:4. Este jinete simboliza la violencia y el conflicto armado. Su imagen evoca las guerras civiles romanas, las revueltas judías contra Roma, como la guerra judía de 66-73 d.C., y los conflictos que han marcado la historia humana. El jinete del caballo negro: hambruna. El tercer jinete sostiene una balanza y anuncia precios exorbitantes para los alimentos básicos, indicando escasez. Apocalipsis 6:5-6. Esta visión refleja las crisis económicas y alimentarias que a menudo siguen a la guerra. El aumento de los precios del trigo y la cebada, mientras se protege el aceite y el vino, sugiere una desigualdad económica que afecta especialmente a los pobres. El jinete del caballo pálido: muerte. El cuarto jinete, llamado Muerte, es seguido por el Hades y tiene poder para matar con espada, hambre, peste y bestias salvajes. Apocalipsis 6:8. Esta figura encarna la devastación total, abarcando todas las formas de mortalidad. Su imagen es un recordatorio de la fragilidad de la vida y las consecuencias de la autodestrucción humana. Contexto histórico. Los 4 jinetes reflejan las realidades del siglo I, un periodo marcado por guerras, hambrunas y enfermedades. El Imperio Romano, aunque poderoso, enfrentaba inestabilidad interna, con guerras civiles tras la muerte de Nerón, 68-69 d.C., y conflictos en sus fronteras. Las hambrunas eran comunes en regiones dependientes de la agricultura, y las plagas, como la peste antonina del siglo II, diezmaban poblaciones. Para los cristianos perseguidos, estas calamidades podían interpretarse como signos del juicio divino descrito en los sellos. Además, los jinetes tienen paralelos en el Antiguo Testamento, como las 4 plagas de Ezequiel 14:21, espada, hambre, bestias y peste. Juan, al emplear estas imágenes, conecta las experiencias de su audiencia con una tradición profética más amplia, reforzando la idea de que Dios sigue siendo soberano en medio del caos. Significado simbólico para el mundo moderno. Aunque los jinetes surgieron en un contexto específico, su simbolismo trasciende el tiempo. En el mundo moderno, el jinete blanco puede evocar la ambición geopolítica o el poder de la propaganda.
el jinete rojo, los conflictos armados y la violencia estructural; el jinete negro, la inseguridad alimentaria y la desigualdad económica; y el jinete pálido, las pandemias, el cambio climático y otras amenazas existenciales. Estas imágenes invitan a reflexionar sobre cómo nuestras acciones colectivas contribuyen a estas fuerzas destructivas y cómo podemos trabajar para mitigarlas. Desde una perspectiva teológica, los jinetes también representan las consecuencias del pecado humano y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, el Apocalipsis no se detiene en la destrucción. Los sellos son solo el comienzo de una narrativa que culmina en la redención y la restauración. El quinto sello, las almas, bajo el altar, un clamor por justicia. El quinto sello, descrito en Apocalipsis 6, 9, 11, presenta una visión distinta de los jinetes. Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estas almas claman: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? En respuesta, se les dan vestiduras blancas, símbolo de pureza y victoria, y se les pide que esperen hasta que se complete el número de mártires. Esta visión refleja el sufrimiento de los cristianos perseguidos en el siglo I, muchos de los cuales enfrentaron tortura y muerte bajo emperadores como Nerón y Domiciano. El altar, un símbolo de sacrificio, subraya que su muerte es un acto de devoción a Dios. Su clamor por justicia resuena con pasajes del Antiguo Testamento, como el grito de la sangre de Abel, Génesis 4:10, y anticipa la promesa de vindicación divina. Persecución y sufrimiento en el Apocalipsis. El tema de la persecución es central en el Apocalipsis. Los cristianos del siglo I vivían bajo la amenaza constante del Imperio Romano, que exigía lealtad al emperador como un dios. Negarse a participar en el culto imperial podía resultar en ostracismo, prisión o ejecución. El quinto sello ofrece consuelo a estos creyentes, asegurándoles que su sufrimiento no es en vano y que Dios responderá a su clamor. La imagen de los mártires también tiene una dimensión universal. A lo largo de la historia, comunidades oprimidas han encontrado eco en este pasaje, desde los cristianos perseguidos en la antigüedad tardía hasta los movimientos modernos por la justicia social. El quinto sello recuerda que el sufrimiento de los justos es visto y recordado por Dios. La promesa de retribución divina, la respuesta a los mártires, que deben esperar hasta que se complete el número de los fieles, subraya la paciencia y la soberanía de Dios. La retribución divina no se produce de inmediato, pero está garantizada. Las vestiduras blancas simbolizan la victoria espiritual de los mártires, mientras que la espera refleja la idea de que el plan de Dios se desarrollará en el tiempo perfecto. Para los lectores modernos, el quinto sello plantea preguntas sobre la justicia en un mundo donde el sufrimiento persiste. Ofrece esperanza a quienes enfrentan opresión, pero también desafía a los creyentes a perseverar en la fe, confiando en que la justicia divina prevalecerá. Explorando las raíces, prácticas y creencias antiguas de los hebreos. Introducción. Los rituales hebraicos antiguos, profundamente arraigados en la historia y la espiritualidad del pueblo judío, constituyen una de las tradiciones más ricas y perdurables de la humanidad. Desde la observancia del Shabbat hasta el Seder de Pesach y el papel central del Templo de Jerusalén, estas prácticas no solo definieron la identidad religiosa y cultural de los antiguos hebreos, sino que también dejaron un legado que resuena en la vida judía moderna y trasciende fronteras culturales.
Este relato explora el contexto histórico de estos rituales, su simbolismo espiritual y su relevancia contemporánea, destacando cómo sus valores universales, como la comunidad, la memoria y la búsqueda de significado, continúan inspirando a personas de diversas tradiciones. A lo largo de esta narrativa, examinaremos el trasfondo cultural de los rituales hebraicos. Analizaremos prácticas específicas como el Shabbat, el Pesaj y los sacrificios del templo, y conectaremos sus significados con la vida moderna. Además, reflexionaremos sobre las lecciones universales que estas tradiciones ofrecen y su capacidad para unir a las personas a través del tiempo y el espacio. Finalmente, celebraremos el poder perdurable de los rituales y animaremos a los lectores a explorar estas prácticas con curiosidad y respeto. Contexto histórico. Las raíces de los rituales hebraicos. El escenario del antiguo Israel. Los rituales hebraicos surgieron en el contexto del antiguo Israel, una pequeña nación situada en una encrucijada de grandes imperios como Egipto, Asiria y Babilonia. Entre los siglos XIII y VI a.C., los hebreos desarrollaron una identidad religiosa y cultural centrada en su relación con Yahvé, el Dios único descrito en la Torá. Esta identidad se forjó en un periodo de desafíos políticos, desde la esclavitud en Egipto y la conquista de Canaán hasta el establecimiento de los reinos de Israel y Judá, y más tarde el exilio babilónico. 587-539 a.C. La Torá, que incluye los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, proporcionó el marco para los rituales hebraicos. Estos textos, junto con los libros proféticos y los salmos, codificaron las prácticas religiosas, las leyes morales y las narrativas que definían la vida del pueblo. Los rituales no eran meros actos ceremoniales, sino expresiones de un pacto divino que unía a los hebreos con su Dios y entre sí. Creencias culturales y religiosas. La cosmovisión hebraica estaba impregnada de la creencia en un Dios creador y soberano que había elegido a Israel como su pueblo. Esta relación de pacto, establecida en el Sinaí, Éxodo 19:20, implicaba obligaciones mutuas. Dios prometía protección y bendiciones, mientras que los hebreos debían obedecer los mandamientos y vivir vidas santas. Los rituales, como el Shabbat y las fiestas, eran recordatorios constantes de este pacto, diseñados para fomentar la gratitud, la humildad y la conexión espiritual. En un mundo politeísta, donde los dioses eran asociados con fenómenos naturales o poderes locales, el monoteísmo hebraico era revolucionario. Los rituales reforzaban esta creencia, distinguiendo a los hebreos de sus vecinos cananeos, egipcios y mesopotámicos. Además, las prácticas comunitarias, como las peregrinaciones al templo, fortalecían la cohesión social en una sociedad a menudo fragmentada por conflictos internos y externos. La función de los rituales. Los rituales hebraicos cumplían múltiples funciones, espirituales, sociales y educativas. Espiritualmente, conectaban a los individuos con lo divino, ofreciendo momentos de reflexión y adoración. Socialmente, unían a las familias y comunidades, creando un sentido de pertenencia. Educativamente, transmitían las historias y valores del pueblo, asegurando que las generaciones futuras recordaran su herencia. Estas funciones siguen siendo relevantes en el judaísmo moderno, donde los rituales continúan siendo un puente entre el pasado y el presente. Rituales hebraicos antiguos, prácticas y simbolismo. La observancia del Shabbat. El Shabbat, el día de descanso semanal, es uno de los rituales hebraicos más emblemáticos, establecido en el cuarto mandamiento, Éxodo 28:11. El Shabbat se observa desde el atardecer del viernes hasta el sábado por la noche en conmemoración de la creación del mundo y el descanso de Dios en el séptimo día. Génesis 2:2-3.
En el antiguo Israel, el Shabbat era un acto de resistencia cultural y espiritual, ya que marcaba una pausa en la vida cotidiana para centrarse en la familia, la oración y la comunidad. Simbolismo: el Shabbat simboliza la santidad del tiempo y la libertad espiritual. Al abstenerse del trabajo, los hebreos afirmaban que la vida trasciende la productividad material y que el descanso es un regalo divino. La práctica de encender velas, recitar bendiciones y compartir una comida festiva refuerza la idea de que el Shabbat es un palacio en el tiempo, como lo describió el rabino Abraham Joshua Heschel. Relevancia moderna. En el judaísmo contemporáneo, el Shabbat sigue siendo una práctica central, aunque su observancia varía según las denominaciones: ortodoxa, conservadora, reformista. Para muchos judíos, el Shabbat ofrece un respiro en un mundo acelerado, promoviendo la conexión familiar y la introspección. Incluso en contextos seculares, la idea de un día de descanso ha influido en las culturas modernas, como el fin de semana en las sociedades occidentales. El Seder de Pesaj, el Pesaj o Pascua judía, conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto, narrada en el libro del Éxodo. El ritual central del Pesaj es el Seder, una cena ceremonial que incluye la lectura de la Ágada, un texto que relata la historia del Éxodo, y el consumo de alimentos simbólicos como el matzá, pan sin levadura, las hierbas amargas, maror, y el cordero pascual en la antigüedad. En el antiguo Israel, el Pesaj era una de las 3 fiestas de peregrinación, durante las cuales los judíos viajaban al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios. Simbolismo. El Pesaj es una celebración de la libertad, la redención y la memoria colectiva. El matzá representa la prisa con la que los hebreos huyeron de Egipto. Las hierbas amargas evocan el sufrimiento de la esclavitud, y las 4 copas de vino simbolizan las promesas de liberación divina. El Seder también enfatiza la educación, ya que los niños participan activamente haciendo preguntas que perpetúan la historia. Relevancia moderna. El Pesaj sigue siendo una de las festividades judías más observadas, con séderes celebrados en hogares de todo el mundo. Su mensaje de libertad resuena en contextos contemporáneos, inspirando reflexiones sobre la opresión, la justicia social y la resistencia. Además, el Pesaj ha influido en otras tradiciones, como la Última Cena de Jesús, que muchos cristianos consideran un Seder adaptado. El Templo de Jerusalén y los sacrificios. El Templo de Jerusalén, construido por Salomón en el siglo X a.C. y reconstruido tras el exilio babilónico, era el corazón de la vida religiosa hebraica. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios diarios y festivos, se celebraban las grandes fiestas y se guardaba el Arca del Pacto, símbolo de la presencia divina. Los rituales del templo, descritos en detalle en Levítico, incluían ofrendas de animales, granos y libaciones realizadas por los sacerdotes, Kohanim, para expiar pecados, dar gracias o buscar bendiciones. Simbolismo. Los sacrificios simbolizaban la entrega total a Dios y la necesidad de reconciliación con lo divino. Cada tipo de ofrenda, como el olá, holocausto, o el hatat, sacrificio por el pecado, tenía un propósito específico, reforzando la idea de que la vida espiritual requiere acción y compromiso. El templo mismo era un microcosmos del universo, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Relevancia moderna. Tras la destrucción del segundo templo en el 70 de Cristo, los sacrificios fueron reemplazados por la oración, el estudio de la Torá y las buenas obras en el judaísmo rabínico. Sin embargo, el templo sigue siendo un símbolo poderoso en la tradición judía, y su pérdida es conmemorada en días como Tisha B'Av.
En el judaísmo contemporáneo, el muro occidental en Jerusalén, un remanente del templo, es un lugar sagrado de oración y peregrinación. Conexiones con la vida judía moderna. Continuidad y adaptación. Los rituales hebraicos antiguos han evolucionado, pero su esencia perdura en el judaísmo moderno. El Shabbat, el Pesaj y otras prácticas han sido adaptadas para reflejar las realidades de la diáspora y la modernidad, manteniendo su capacidad para conectar a los judíos con su herencia. Por ejemplo, mientras que los sacrificios del templo han desaparecido, la sinagoga y el hogar han asumido roles centrales en la vida religiosa, preservando el espíritu de comunidad y adoración. Las denominaciones judías modernas, ortodoxa, conservadora, reformista y reconstruccionista, interpretan estos rituales de manera diversa, desde una observancia estricta hasta enfoques más simbólicos. Sin embargo, todos comparten un compromiso con la memoria y los valores que estas prácticas encarnan. Incluso los judíos seculares a menudo participan en rituales como el Seder de Pesaj, viéndolos como expresiones culturales de identidad. Influencia en otras tradiciones. Los rituales hebraicos también han influido en el cristianismo y el islam, que comparten raíces con el judaísmo. El concepto del Shabbat inspiró el domingo cristiano y el viernes musulmán como días de culto, mientras que el Pesaj influyó en la Eucaristía cristiana. Estas conexiones destacan la universalidad de los temas hebraicos que han trascendido las fronteras religiosas para moldear las culturas globales. Relevancia espiritual. En un mundo marcado por la rapidez y el materialismo, los rituales hebraicos ofrecen un contrapeso espiritual. El Shabbat invita a la pausa y la reflexión. El Pesaj fomenta la empatía por los oprimidos, y la memoria del templo recuerda la importancia de lo sagrado en la vida cotidiana. Estas prácticas no solo fortalecen la identidad judía, sino que también ofrecen lecciones universales sobre cómo vivir con propósito y conexión. Lecciones universales, trascendiendo fronteras culturales, temas y valores universales. Los rituales hebraicos, aunque profundamente arraigados en la tradición judía, encarnan temas universales que resuenan en todas las culturas. Comunidad. El Shabbat y el Seder de Pesaj reúnen a familias y comunidades, reforzando la importancia de los lazos sociales. En un mundo cada vez más individualista, estas prácticas recuerdan el valor de la pertenencia. Memoria. Los rituales hebraicos son actos de memoria colectiva, preservando historias de lucha y redención. Esta conexión con el pasado es universal, ya que todas las culturas buscan transmitir su herencia a las generaciones futuras. Búsqueda de significado. Tanto el Shabbat como el Pesaj invitan a reflexionar sobre el propósito de la vida y la relación con lo trascendente. Esta búsqueda de significado es una constante humana, presente en todas las tradiciones espirituales. Justicia y libertad. El Pesaj, con su enfoque en la liberación, resuena con movimientos globales por la justicia social. Su mensaje de esperanza frente a la opresión inspira a personas de diversas creencias a luchar por un mundo más equitativo. Conexiones con otras culturas. Los temas de los rituales hebraicos encuentran paralelos en otras tradiciones. Por ejemplo, el concepto de un día de descanso se asemeja al sábado musulmán o las prácticas budistas de meditación semanal. La celebración de la liberación en el Pesaj tiene ecos en festividades como el Día de la Independencia en muchas naciones. Estas similitudes reflejan la capacidad de los rituales para abordar necesidades humanas universales, como la conexión, la renovación y la esperanza. Reflexión personal. Los rituales hebraicos invitan a personas de todas las culturas a reflexionar sobre sus propias tradiciones y valores. ¿Qué prácticas nos ayudan a conectar con nuestra comunidad?
¿Cómo honramos nuestro pasado mientras construimos el futuro? Estas preguntas, inspiradas por el Shabbat, el Pesaj y el Templo, trascienden el judaísmo, ofreciendo un marco para la introspección en un mundo diverso. Conclusión: el poder perdurable de los rituales. Los rituales hebraicos antiguos, el Shabbat, el Pesaj y los sacrificios del templo, son mucho más que prácticas religiosas. Son expresiones de una cosmovisión que valora la santidad, la comunidad y la memoria. Surgidos en el contexto del antiguo Israel, estos rituales proporcionaron a los hebreos una identidad espiritual y cultural que les permitió sobrevivir a siglos de desafíos. Hoy, en el judaísmo moderno, continúan siendo pilares de la fe y la cultura, adaptándose a nuevas realidades mientras preservan su esencia. El poder perdurable de estos rituales radica en su capacidad para conectar el pasado con el presente, lo individual con lo colectivo y lo judío con lo universal. Nos enseñan que el tiempo puede ser sagrado, que la libertad debe celebrarse y que la comunidad es un refugio en tiempos de cambio. Para las generaciones futuras, preservar y comprender estas tradiciones es esencial, no solo para honrar la herencia judía, sino también para enriquecer el tapiz de la humanidad. Invitamos a los lectores a explorar estos rituales con curiosidad y apertura, ya sea a través de la participación en un seder, la observancia de un Shabbat o la lectura de la Torá. Al hacerlo, no solo descubriremos la profundidad de la tradición hebraica, sino que también encontraremos inspiración para vivir vidas más conectadas, significativas y justas en un mundo que necesita desesperadamente estos valores.